yo seguí siempre sintiendo su amor de él hacia mí y yo lo amaba también, pero también tenía un dolor allí muy, porque yo desde mi percepción de niña yo no entendía que eso no era conmigo, eso era con mamá, pero al mismo tiempo somos una familia también. Yo sentía como que me están traicionando a mí también, se está rompiendo el hogar, se está rompiendo el cariño, y nunca se rompió, de paso. Eso es otra situación, nunca se rompió. A la muerte nos separó, nunca se rompió, pero y siguieron iguales, ¿me entiendes? Siguieron iguales. Entonces yo tenía siempre, o sea, en mí se creó como esa ambivalencia, esa bipolaridad entre lo que es el amor y el rencor, y traté toda mi vida de no juzgar y no sentir rencor. Por eso como que como que lo guardaba bien guardadito, pero mentira, estaba allí, estaba allí, estaba allí, sobre todo por el escuchar diariamente el taquiti, 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 taquiti de mi mamá, que ya entiendo ahora su posición porque era su dolor y su herida como mujer. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su espacio Abre tu mente vivencial. Hoy con una nueva invitada, tenemos una super doctora que es hermosa, pero que hoy nos va a contar no sobre la parte de doctorado, sino una parte de su infancia. Oneira, y además de ser doctora, de ser terapeuta, de ser holística, de tener una amplia gama de conocimientos, hoy nos quiso acompañar con su historia, porque durante años culpó a su padre de algo que ella sentía que le ha quitado la paz. Y luego se da cuenta que todo eso que había buscado durante mucho tiempo realmente tenía otra forma de verlo, de cambiarlo, de volver a ver la historia desde otro punto de vista. Desde la escuela TREA nosotros hemos ido aprendiendo que la cuestión no es lo que yo veo, sino la perspectiva que yo le pongo para quererlo ver. Nosotros siempre vemos lo que queremos ver. Entonces, hoy con Oneira vamos a entender un poquito este concepto, porque en todas las redes están hablando de mirar a San Papá, sanar a mamá, y mucha gente dice, pero ¿qué tengo que sanar? ¿Cómo es? ¿Cómo es el proceso? ¿Para qué? Así que hoy vamos a aprender un poquitico de esto. Oneira, buenas tardes, bienvenida a Abre tu mente vivencial. Bueno, Merce, sabes que mi corazoncito me dice que antes de empezar, a ver si podemos hacer entre todos un minutito de silencio y enviar amor incondicional a mis coterráneos en Venezuela. Como saben, yo estoy viviendo un duelo colectivo por todo eso. Entonces, a ver si me lo regalas y lo podemos hacer. Entonces, Claro pero no sé si Pau puede llevar el minuto o alguien y nos concentremos en nuestros corazoncitos enviándole mucho amor a todos mis hermanos venezolanos que están allá. No sé si alguien quiere empezar con el minuto o lo... Un segundito y ya lo cronometramos, hermosa. Sí, entre todos enfocarnos en nuestro corazón y enviarles una luz amorosa. Listo. Gracias, gracias. Bellísimo. Bueno, gracias Merce por invitarme a este espacio tan hermoso que conduces y bueno, aquí estamos. Gracias por la introducción también.
Gracias, Bella, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este momento. Sabemos que somos una solamente. Sí, Listo. gracias. Oneira, ¿quién era el papá que imaginabas tener cuando eras niña? Ay, pero perdóname, cuéntanos un poquitico de ti. Hace como una presentación breve de lo que tú quieras contarnos de ti y luego nos cuentas quién era el papá que te imaginabas tener cuando tú eras niña, ¿vale? Ok, bueno, yo soy un ser que está buscando ser más ser humano acá en la Tierra, o sea, ir reconociéndose más como ese ser humano que está viviendo aquí. Sencillamente una mujer dentro de ese ser humano, una mujer, madre, fui esposa, ahorita no, desde ex esposa, digamos, desde el punto de vista a hermanas, tengo hermanos, desde el punto de vista profesional, soy médico, soy pediatra, me gradué como nutrólogo también, y bueno, varias terapias holísticas, he pasado por algunas así, a mayor o menor profundidad entre algunas, hice formación de programación neurolingüística, de coaching, la terapia esta de programación, de reprocesamiento generativo, entre otros, Theta Healing. Bueno, he pasado por varias cositas, ¿no? Súper, yo Todo contigo podría eso, hacer como unos sí. 10 entrevistas, más o menos 10 programas. Sí, bueno, es que ahí estamos. Todo eso, al final, todas esas formaciones son buenísimas porque yo creo que al final lo que uno va consiguiendo, yo por lo menos mi parte, es integrarme a mí más en mi propio ser, en mi propia esencia, encontrarme más esa conexión con mi propia esencia. Y cada una de esas cositas me lleva a veces yo no lo veo al principio, pero sí, de cada una rescato algo. Y bueno, nada, Perfecto. aquí viviendo, aquí venezolana, pero 10 años viviendo en Estados Unidos, ¿En qué parte de Estados Unidos estás? bueno, en Kissimmee, en Orlando, pues prácticamente Orlando. donde están los parquecitos. Ah, Por aquí estamos, cerquita de Mickey Mouse. perfecto. Bueno, Pero entonces entremos al tema. ¿Quién era el papá que imaginabas tener tú cuando Neira era niña? ¿Quién era este papá que querías tener? bueno, el papá que yo imaginaba tener, que quería tener, realmente fue el papá que yo tuve. Fue ese mismo papá que yo tuve, fue el que quería. Ni siquiera yo idolatraba tener un papá diferente porque ese papá para mí era perfecto. Un ser humano muy cariñoso, súper amable, muy jovial, siempre andaba con un chiste, súper entregado a sus hijas. Un papá con el que, mire, del cual yo no recibí nunca en mi vida ningún tipo de maltratos físicos. Un papá que siempre estuvo y siempre hasta sus últimos días, que él se fue de este plano terrenal hace 2 años, me llamó mi niña, siempre, siempre yo era su niña. Y yo después, yo no entendía al principio, pero ahora que yo tengo hijos adultos puedo entender, porque yo a veces les digo, ay, mi niño, y mis hijos, niño, ya me acuerdo de mi papá. Pero sí, ese papá fue el papá que yo quise tener, muy amable, juguetón, siempre, yo recuerdo mucho, lo esperaba mucho cuando llegaba del trabajo, o sea, era con aquel abrazo y aquellas cosas. O sea, yo tuve una infancia muy bonita con respecto a mi papá, no lo puedo negar, o sea, en cuanto a la relación papá-hija. Entonces cuéntanos qué cambió esa relación, qué pasó, porque si tuvimos que sanar a papá y papá era el ideal de la niña mimada, consentida, papá hermoso, papá especial, que todos los papás, yo imagino Héctor ahorita estará recordando porque Héctor tiene una niña de 5 años, entonces estaba pensando en algo así. ¿Qué Sí, pasó, Neira? ¿Qué cambió? ¿Qué situación pudo cambiar sí. esa imagen de papá? Bueno, cambió mucho que mi papá era muy buen padre para mí, para lo que yo percibía, pero era muy infiel. ¿Entiendes? Entonces, él era muy infiel a mi mamá. Y yo me crié en ese entorno
cuando ya yo empecé a hacer más conciencia, era más grandecita, tenía 8 añitos, ya me daba cuenta de otras cosas y escuchaba cosas y en esa tormenta, y empezó la tormenta de escuchar a mi mamá, que también estaba en su herida personal y particular de ella, peleando a cada rato por esa situación. Y peleas, y peleas, y peleas, y peleas. Y ese papá, bueno, obviamente ese amor estaba allí, pero se fue como desdibujando poco a poco, porque eran tantas peleas y tantas situaciones que viví. De hecho, recuerdo que, o sea, sin juzgar ahorita en esta posición a ninguno de los dos, porque a los dos los entendía, a los dos, para los dos, tanto papá como mamá, tuve que hacer un proceso de liberación y de soltar y de ir buscando por qué es lo que hay. Mi mamá en su dolor, ella me decía, yo, hija mayor, la hija mayor, no sé quiénes son mayores aquí, pero siempre la hija mayor se lleva todas las inexperiencias de los padres. Entonces, vámonos, prendía su carro, se montaba y me invitaba a trastear los moteles de la ciudad y a ir a los apartamentos, ya sabía la dirección, porque mi mamá súper pila, súper, como decimos en Venezuela, súper sagaz, como decimos en Venezuela, cuaima al fin, súper inteligente, sabía la dirección del lugar, y recuerdo que a veces, yo me acuerdo clarito, yo tendría como 9 años, bájate allí a ver si está, yo revisando, porque eran unos lugares, como unos moteles, donde la parte de abajo no estaba construido, o sea, entonces yo buscando a ver si veía el kit de mi papá por todo eso. E incluso una vez en un apartamento me dijo, bájate que ahí estaba el carro, y entré yo preguntando por el señor Chichi, que sí lo llamaba el señor Chichi, y entonces esas imágenes, todo eso fue como resquebrajando mi corazoncito, o sea, abriendo una herida y una grieta bien profunda en cuanto al amor a mi papá. Yo seguí siempre sintiendo su amor de él hacia mí y yo lo amaba también, pero también tenía un dolor allí, porque yo desde mi percepción de niña yo no entendía que eso no era conmigo, eso era con mamá, pero al mismo tiempo somos una familia también. Yo sentía como que me están traicionando a mí también, se está rompiendo el hogar, se está rompiendo el cariño, y nunca se rompió, de paso. Eso es otra situación, nunca se rompió. A la muerte nos separó, nunca se rompió, pero y siguieron iguales, ¿me entiendes? Siguieron iguales. Entonces yo tenía siempre, o sea, en mí se creó como esa ambivalencia, esa bipolaridad entre lo que es el amor y el rencor, y traté toda mi vida de no juzgar y no sentir rencor. Por eso como que como que lo guardaba bien guardadito, pero mentira, estaba allí, sobre todo por el escuchar diariamente el taquiti, 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 taquiti de mi mamá, que ya entiendo ahora su posición, porque era su dolor y su herida como mujer. Y a veces me contaba a mí. Yo me acuerdo, ella sentada llorando, y yo con 9 años escucho como la terapeuta. Desde ahí creo que es la terapeuta que escucho. ¡Qué pecadito! Ella viene, yo la escuchaba y ella llorando. Yo recuerdo un día que ella me dijo, no, hija, tranquila, vete, o sea, porque como que se dio cuenta que no era como para mí, pero ya. Claro, es que no, era muy difícil para ella bajo su dolor tapar todo eso. Entonces yo fui como cambiando ese mirar bonito a mi papá, como dejar de verlo con aquella ternura que yo lo veía, porque es que yo recuerdo ese papá que yo todas las noches agarraba y lo llamaba papá para que me arropara. Y yo a veces me arropaba y yo me quitaba la sábana y lo llamaba papá con la intención de que viniera, me arropaba porque siempre me contaba un cuento y me daba unos besos, ¿sabes? Siempre tuve ese papá cariñoso, pero entonces todo eso se fue perdiendo poco a poco por todo lo que fui viviendo y todo lo que fue sembrando mi mamá sin darse cuenta en nosotras, y en mí sobre todo, porque yo era la más grandecita, la que aparentemente era más grande, pues era su compañera. Yo era como su amiga compañera, digamos, no ejercía como el papel de hija. Sí, pero no.
Dice Alfredo que ya tu mamá te estaba preparando para ser terapeuta. Sí, 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 Alfredo, totalmente, desde allá yo creo, porque yo me acuerdo clarito, y ella contándome, y yo, o sea, solamente, y wow, y eso te va como, te hiere a ti misma, porque tu papá es tu 50%, tu mamá también es tu 50%, los dos. Entonces ahí tú vas Dividida. súper dividida, súper dividida, súper dividida. Entonces, ¿Y bueno, y, cuánto tiempo, o sea, imagínate, 9 años tú haciendo de terapeuta de tu mamá, ay, ¿por no. cuánto tiempo duró Oneira juzgando o peleando con esa figura de papá perfecto, a un papá que en parte me traicionó también a mí? ¿Cuánto tiempo vivió y afectó tus relaciones, afectaba tus relaciones con Y tu pareja? sí, bastante, porque, bueno, hasta hace 5 años, imagínate, o sea, casi toda la Wow. vida, casi toda mi vida, no juzgándolo a él directamente, porque yo no le decía, porque tú, Sí, sí, sí. hubo excepciones que sí, pero sí tenía como una sombra atrás. Y yo hice, o sea, terapias y más terapias para sanar la relación de papá, pero siempre había algo, y no era nada más la parte de infidelidad, que ese lastre de la infidelidad, habían otras cosas también que yo tuve que buscar, porque yo seguía sintiendo algo, pero había algo. Entonces, eso era una búsqueda constante. Pero sí, duró más de 40 años, o sea, más, o sea, y no es que me llevaba mal con él, porque ponía todo mi esfuerzo, ¿sabes? No, salíamos y, papá para acá, lo atendía y él conmigo, ¿verdad? Pero siempre había como que o sea, no me sentía bien totalmente, no me sentía bien totalmente, yo no sabía a qué era. Recuerdo que lo que hizo el cambio, así el clip, Merce, una vez hubo una situación con él, con una de mis hermanas, hubo una situación, pues entonces yo dije, Dios mío, estando aquí en Estados Unidos, y mi hija me dijo, mi hija es, o sea, yo digo, estos niños de ahora vienen con una sabiduría, o sea, y ella aparte que le llamaban le decía a ella, esa niña parece una vieja en un cuerpo de niña, le decía a mi hermana a ella, ¿no? Ella me dijo una vez, porque yo seguí el patrón de mamá, seguí el patrón de contarle, bueno, yo seguí el patrón. O sea, Ella me ¿también le dijo, contaste a tu hija lo que te pasaba? sí, sí, yo seguí ese patrón. Ah, Pero ella me dijo una vez, ustedes, incluyéndome a mí y mis hermanas, idolatran mucho a mi abuela. O sea, la tienen como una diosa, vamos a decirlo así entre comillas, no como una diosa, no fueron exactamente las palabras, pero arriba, y a mi abuelo, no, o sea, mi abuelo como que, o sea, ya, no importa. Y realmente sí era así, era el papá que como que quedaba por detrás, ¿sabes? Y la mamá estaba adelante, era la principal. De hecho, esa fue la figura que yo formé siempre por ese rechazo que empecé internamente a sentir por él, a pesar de que lo amaba mucho, o sea, mi corazón siempre estuvo dividido. eh, y formé ese rechazo y yo me hice así como que un nexo, un lazo, era con mi mamá para protegerla, para sostenerla del infiel. O sea, eso es como las lealtades hacia uno de los padres, esas lealtades familiares que en mi caso fue desde la herida, o sea, no fue una lealtad sana, digamos, sino una lealtad desde la herida a sostener a mamá porque siento que la están dañando. Y resulta que, bueno, la lealtad, al final me doy cuenta, al final, de ahora, en estos años para acá, me doy cuenta que estaba siendo totalmente no leal conmigo misma, siempre. Porque ese 50% y ese dolor que yo arrastraba, uff, era bastante heavy, bastante fuerte. bastante fuerte porque, pero aparte, o sea, por una parte tú no haces la observación de tu hija, pero en tu relación, en tus relaciones, ¿qué buscabas? ¿Un papá, un hombre infiel? O sea, ¿cómo viste identificado este conflicto de la niña con papá en la mujer que buscó en las relaciones con sus parejas? ¿Cómo viste que influyó muy fuerte?
Igualito, repetí patrón, Merce. Yo repetí patrón, O chicos. sea, igual que tu Que mamá yo- buscaba dónde estaba tu pareja, qué hacía tú. Sí, yo repetí patrón. Yo busqué un hombre con las características desde el punto de vista de respeto a la pareja como mi papá, igualito. Un hombre infiel, 100%. Yo soy como, con mi mamá, soy como doble energética de ella, pero me parezco mucho a mi papá en muchas cosas, en su personalidad, la forma de ser, todo igualito. Entonces yo sentía eso, yo repito patrón de mi mamá, o sea, busco un hombre que también me traicione, digámoslo, entre comillas, porque ya sabemos que somos generadores y creadores de todo, pero que me traicione, entre comillas, que sea infiel con mi mamá, conmigo como lo fueron con mi mamá, como lo fue mi papá. O sea, yo repetí igualito. Obviamente muy insegura. Obviamente yo me acuerdo, ahí yo no involucré. Lo único que yo rompí el patrón ahí, que yo no involucré a mis hijos en llevarlos, en montarlos en un carro para buscar a su papá, pero yo sí lo buscaba. Eso muy Yo bueno. sí lo buscaba, ¿entiendes? Eso yo lo repetí, no los llevé a ellos, yo lo repetí, pero ¿qué se hacía? Yo le contaba, me acuerdo, más que todo a mi hija, porque mi hijo sí, él se bloqueó y me dijo, no, a mí no me digas nada, o sea, ya. Pero mi hija me escuchaba al principio, hasta que un día ella me dijo, en su sabiduría me dijo, mamá, a mí no me estés contando más nada de mi papá. Esos son problemas de ustedes. Una niña de 10 a 11 añitos, esos son problemas de ustedes. Y hasta que un día, a los 12 años, ella me dijo, divórciate de mi papá. ¿Por qué no te divorcias? Y yo, no, llorando, no, ¿cómo puede ser? O sea, la herida de abandono ahí, pero a full reflejada, ¿sabes? Y bueno, eso me hizo a mí también hacer un cambio. O sea, yo ahí dije, bueno, está bien. Gracias a ella. No seguí haciéndolo, no seguí contándole a ella todo lo que su papá me hacía. Y era como una necesidad que yo tenía, unas ganas de ponerlo mal a él delante de sus hijos. O sea, decirle, él está. Es la Era, rabia, no sé. ¿Ah? dolor, Sí, rabia. capaz, rabia, como, sí, para sentirme también como que me protejan. Cuídame también, sentir quizás que hicieran por mí lo que yo hice por mi mamá. Con esa lealtad así. Tremendo. Bueno, ¿y en qué momento dijiste, espérate ya, alto ahí, yo quiero sanar? ¿O identificaste? O sea, tú primero fuiste doctora, entonces ya después, ¿en qué momento de tu vida o qué evento te hizo el clic de, espérate, yo tengo que sanar esto acá porque me afectó realmente mi vida? ¿En qué momento dijiste ese alto ahí, voy a sanar? ¿Qué pasó? Es que yo estando aquí, realmente, bueno, ya a finales, digamos el último año, estando en Venezuela hace 11 años, yo sentí que yo tenía que cambiar porque estaba viviendo yo mi propio infierno marital, digámoslo así, y yo sí tenía que cambiar y ya yo sabía que mi matrimonio no iba a terminar bien, ya yo sabía esa parte, ¿no? Empecé a sanar, a buscar, y dentro de esas sanaciones estaba sanar a papá, sanar a mamá, sanar a papá, sanar a mamá, por todas esas terapias que yo pasé. Resulta que yo sanaba a papá, sanaba a papá, y yo seguía sintiendo que no me faltaba algo. Cuando mi hija me dice eso, ustedes idealizan a mi abuela, y a mi abuelo lo tienen por debajo. Yo me doy cuenta que sí, es cierto. Entre tantas terapias que hice, recuerdo que me hice una constelación familiar con lo de los muñequitos. Y ellos, sabes que te colocan, ajá, te van diciendo, pon aquí lo que tú vayas colocando, pues las figuras. Recuerdo que la muchacha me dice, aquí todo está como alterado, porque yo me puse a mí y a mi mamá adelante y a mi papá lo dejé por allá atrás. O sea, para mí, al constructo mental de la niña, lo que su papá no importaba, no valía, después de haber tenido un papá que estaba por arriba, ¿no? Entonces, terminé de limpiar, o sea, empecé yo ahí, con lo que me dijo mi niña, yo dije, es cierto. O sea, tengo a mi mamá muy sobrevalorada y ahí fue que entendí, entre esas terapias, bueno, que realmente eso no era mío. Realmente ese dolor lo agarré yo de ella, ¿sabes? Como que lo agarré para mí porque quise ser su protectora, su cuidadora, la va a salvar de un papá que le está haciendo daño, pero no era a mí, o sea, entonces allí fracturé la relación con mi papá durante muchos años, aunque lo seguía amando igual,
pero no lo que, no me atrevía. Y eso siguió, a mí me pasó otra cosa que eso siguió para sanar con él. Yo recuerdo que sano eso, ya no lo veo como el que me fue infiel a mí, porque no fue a mí, fue a mi mamá, a pesar de que sí, digamos, la seguridad del núcleo familiar la desbalancea un poquito, ¿verdad? Ok, eso lo puede tener la niña, ok, sano eso, pero yo seguía sintiendo, ay, cierta rabia. Yo recuerdo que él estaba aquí conmigo y en ese mesón, ponte, mi hijo dejaba un vaso. Y yo agarraba, venía, tin, 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 y guardaba el vaso, papá, no pasa nada. Llegaba mi papá, dejaba el mismo vaso, en el mismo lugar. Cónchale, papá, ¿por qué tú dejas ese vaso ahí? O sea, y así situaciones. En una de estas que yo veo esto mismo, yo dije, ven acá, pero si mi hijo dejó el vaso ayer, yo lo lavé, entonces después mi papá lo dejó y yo lo regañé. O sea, yo estaba en una posición que lo regañaba, ¿me entiendes? Entonces yo dije, no, esto no es normal, o sea, esto es mío, esto no es él, o sea, algo está pasando, algo. Y yo seguía en mi búsqueda, de mis cosas. Y dentro de esas terapias, yo recuerdo que yo hice algo, o sea, era algo energético. Yo hice algo que se llama código sagrado. Yo empecé a repetir mis códigos sagrados y repite. Y en mi segunda ronda, la hice por tres rondas seguidas. En mi segunda ronda de códigos sagrados, recuerdo el día número 13, yo estoy repitiendo, esos son códigos que uno dice, números, pues, que dice y que, bueno, y de pronto yo estoy y se me presenta una imagen, yo creo que una imagen de mi papá. Bueno, se me presenta una imagen de un señor. Yo creo que yo te lo conté, Merce, pero los chicos de pronto no. Se me presenta una imagen de un señor grandote, grande, y yo tirada en el piso. O sea, yo estaba tirada en el piso y el señor me estaba latigando. Me daba látigos y me decía, te vas a escapar, escápate, pues dale, y me daba, ta. Y yo, déjame salir, y yo así como que bueno, ese señor me maltrataba mucho. Ese señor me tenía como es lo que yo pude percibir en esa imagen. Eso fue segundos, fracciones de segundos. Me tenía como presa allí, o sea, ese señor era mi esposo en ese momento, yo me quería escapar. Resulta que yo lo veo y él me está pegando y en un señor grandote, alto, en un momento se quita esa imagen y se coloca la de mi papá viejito de 80 y tantos años. Y yo veo, wow, cuando yo vi eso, yo empecé a llorar y lloro, la Magdalena durante 3-4 horas llorando. Cuando yo ver esa imagen y empezar a llorar eso, sanar con mi papá fue inmediato. O sea, ya allí, esa barrera invisible que había, él estando aquí, que yo lo agarré y lo abrazara, ya no estaba. O sea, le hice una carta, me acuerdo, una carta bien bonita, se la leí aquí, y él lloraba, yo lloraba, o sea, nosotros pudimos después reconciliarnos. O sea, para mí, aparte de lo de la infidelidad de esta vida que yo viví, había algo del transgeneracional, había algo de allá atrás, que en ese momento, no sé, la divinidad o alguien, a mí me sirvió que me lo presentaran o yo verlo desde mi inconsciente, no sé, me sirvió para que solamente esa imagen me tumbó a mí muchas barreras invisibles que yo no veía. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y le daba sus besos y lo abrazaba, pero eran darle sus besos y abrazaba obligadas, ¿sabes? Antes de, y porque sí, ¿sabes? Okay, y me obligaba a hacerlo todo. Y salía con él y lo llevaba y lo pasaba por los parques, no sé qué, pero era una cuestión, pero después de eso fue volver a reencontrarme con esa ternura de la niña con mi papá. O sea, yo tuve que sanar algo del transgeneracional, de por allá atrás, y yo lo sané con los códigos sagrados. Con eso, esa terapia a mí me sirvió para sanar. Y yo solita, sin más nadie, no veo más nadie, yo sola, y vino todo lo Y hay que hay varios puntos, Oneira, que me parecen súper interesantes. Una, la relación que tú haces, tu esposo, luego tu papá. Pero esto que tú dices, yo besarle, y lo amo, lo adoro, pero no era ese acercamiento igual que cuando logra sanar. Ahí es donde están esas barreras que nosotros ponemos con las personas que amamos, ¿no? Y me pareció curioso que también hablaras de cómo tu hijo deja el vaso, lo amas tanto sin barreras que le levantas el vaso, pero a tu papá le tienes la barrera, entonces lo regaño.
Y eso da para muchos comportamientos que nosotros tenemos a diario con personas que nos están rodeando. Pero en el caso de esto, que especialmente, cómo una mamá o cómo un papá puede afectar tanto a un niño cuando lo pone en contra de la otra persona, que nos olvidamos que somos una cosa como parejas, otra como padres. O sea, aquí nos está dando mucha enseñanza de los errores que cometemos, porque si yo como mujer me siento lastimada por mi pareja, la última persona que tiene que cargar con esa cruz es un hijo mío. Y mira el daño hasta dónde llega. Entonces, la verdad que me parece así como que, wow, me apachurra un poco el corazón, es impactante y es fuerte. Pero mi respeto y mi admiración por ti, primero que todo, Neira, por habernos abierto un poquito esta parte tuya de tu vida. Hoy, ¿qué aprendiste? O sea, cuando tú miras hacia atrás todo eso, aparte de lo que tu hija te dijo, aparte de lo que pasó con tu pareja, todo lo que te hayas pasado, ¿cuál crees que fue el mayor aprendizaje que pudieras compartirnos el día de hoy con toda la historia y todo lo que trae dicha? Sí, yo pienso que son varias cosas, pero la más importante es atrevernos a romper esas barreras del perdón para soltar todo tipo de rencor que podamos tener con nuestros padres, sea lo que sea que nos hayan hecho, entre comillas, sea lo que sea, así sea que no lo vayamos a tener junto con nosotros, no importa, está bien y es aceptable, no quiero vivir con él, no quiero vivir con ella, está perfecto, pero soltar ese rencor, porque eso te da libertad, eso te da mucha paz, eso te hace reencontrarte con el amor y cargar ese peso, ese dolor, ese invisible, porque está y no sabes qué es, no, pero yo no le tengo rencor, pero mentira, sí, sí le tienes un rencor, o sea, suelta eso, ve directamente a tu corazón, suelta, porque no hay nada, no vale la pena, no vale la pena cargar con un resentimiento, un rencor, y sobre todo si en realidad, como en mi caso, no te lo ocasionaron directamente a ti. O sea, yo cargué con ese rencor que creía que no, pero sí lo tuve mucho tiempo y no fue directamente hecho a mí. Eso yo creo que es lo más importante. Y para nosotros como adultos, chicos, o sea, no sé, ojalá que no pasen por un proceso de infidelidad, sobre todo si tienen niños pequeños. Wow, no los involucren, no los involucren. Así los niños puedan percibir que el ambiente está tenso, que muy probablemente mis papis están peleados, están disgustados, no los involucren directamente, porque eso trae malas consecuencias. Las consecuencias no son bonitas. Yo repetí patrón igualito, yo recuerdo, y fue todo muy bizarro para mí enterarme de muchas cosas. Yo no sé por qué, yo no sé si era mayor, pero incluso mi hermana me decía, pero eso te tocó a ti, eso es tuyo, eso te tocó a ti. O sea, no, yo conocí, yo estando en el hospital de pediatra, ya yo trabajando en pediatra, llegó una señora buscándome. Y yo, tú decías buscándome, y resulta que era la mamá de mi hermanita que yo nunca conocí, la conocí así. O sea, ella me dijo, no, doctora, bueno, mucho gusto, lo que pasa es que tu hermanita está grave. Yo, ¿qué? O sea, mi hermanita, pero si mi hermana no vive aquí, no sé qué. Mi hermana vivía en Puerto La Cruz, o sea, vivía en otra ciudad. Era una hija de papá. Eso fue una forma tan bizarra de enterarme de esas cosas, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo creo que el mensaje para nosotros como adultos, no involucrar a los hijos en los problemas de los padres. Transmitirle a esto, si no te... Perdóname, no te quería interrumpir. No, sí. Es que aparte de eso estaba pensando en este momento, en la cabeza me vino las mamás que no sanamos creyendo que nuestros hijos son los que tienen que sanar. O sea, hay cantidad de mamás con un montón de problemas, porque no hemos sanado, pero nos creemos las que no necesitamos. Yo no necesito terapia, pero mi hija sí. Mi hijo sí. Y yo digo, carajo, pero es que los hijos están heridos muchas veces por papás y mamás. Es que totalmente, yo creo que todos, o sea, todo viene de allá, todo viene de los padres, de lo herido que estén los padres, eso va a acarrear las consecuencias en los hijos, va a ser lo herido que estén los hijos y hasta mucho más. Entonces yo lo que rescato de aquí es
que no los involucren, si tienen nietos, hablen con sus hijos, no los involucren si llegas a estar en una situación así de este tipo o parecida. O sea, que se les desdibuje realmente quién es la figura de su papá, como en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que no, yo no tenía por qué alimentar un rencor contra él. No me correspondía esa emoción negativa, a mí no me correspondía, no era, bueno, aparentemente, claro, yo viéndolo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de todo lo que estudiamos y todo aquello, yo sé que hay responsabilidades, que todos somos 100% responsables de todo lo que vivamos, y hay responsabilidades capaz inconscientes, a nivel inconsciente, el por qué yo creé esa situación allí. Pero Totalmente. bueno, eso es lo que... Muchas gracias, mi bella. Bueno, aquí nos comenta Paola, reconociendo que los padres hacen lo mejor que pueden con las herramientas que en su momento tienen y que el amor y perdón son la base para regresar a nuestro origen. Totalmente de acuerdo, mi Pao. Rosa, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, hola princesa, su excelente programa, Neira, te felicito. Tan bella. Quería preguntarte algo. En mi caso, mi nieto guarda mucho rencor con la mamá. La mamá lo hace conmigo. Bueno, el papá se fue con otra mujer, pero la verdad, todos decíamos fue lo mejor que pudo pasar. El niño, o sea, mi nieto, puede estar cargando los resentimientos de pronto míos o del papá o de la mamá o de pronto de la abuela, de la bisabuela. Yo creo que sí, o de pronto de todos, de pronto de la mezcla de todos, porque y acuérdate, sobre todo cuando somos niños, nosotros, nuestras ondas cerebrales están bien lenticas, captando todo y todo, como dices ahí, el 400%, así cuando somos niños y mientras más pequeños captamos todo más y si hay un ambiente disfuncional por todos lados, claro que lo va a captar y muy probablemente sí. O sea, si tenga un resumen de una mezcla, digamos, de todas esas dolores que haya podido percibir en esos momentos, de todas las heridas transmitidas del abuelo, de la mamá, de tuya, de la otra abuela, a él sin saberlo. Porque como dice Pau, claro, es perfecto, cada quien da lo mejor según las herramientas que tiene y siempre lo hacen desde el amor, siempre, como decíamos en estos días, Merce, siempre es desde el amor, pero es un amor herido a veces, entonces yo pienso que sí pudiera ser, Rosita, claro, cada caso es muy particular. Gracias. También, bueno, que ahora yo estoy trabajando sobre eso, ¿no? Sobre romper esas cadenas y eso. Fue un encuentro bonito, mis hijos vinieron con mis nietos y de casualidad el papá vino después de 9 años. Fuimos todos a reencontrarnos y fue un encuentro pues bonito, ¿no? En todos nosotros hay como, bueno, todos fuimos como bien atentos con el papá y eso. El papá sigue siendo frío, ellos de pronto esperaban, por lo menos mi nieta no la conoció, ella tiene 8 años, entonces ella quedó recién, cuando él se fue, mi nuera se embarazó. Entonces, bueno, esperábamos como que, no sé, que él al menos abrazara a su nieta y dijera qué rico conocerla o algo. Pero el papá de la niña, y de hecho, bueno, yo ya casi como que no, pero ellos sintieron como que el papá frío, que al menos abrace a su nieta y póngase feliz de conocerla. Esa frialdad, ¿será que está en el corazón de él o será en nosotros que no lo vemos?
Es tan complicado no querer decir las personas por qué actúan así, Rosa. Cada persona tiene su propia herida, su propia historia. Y por una acción uno no puede definir a una persona o saber exactamente qué heridas tiene. Hay muchas, Rosa, hay muchísimos motivos para reaccionar de X o Y manera. Uno no sabe qué más dolor carga. Tú puedes creer conocer una persona y crees poder decir, esa persona es así, pero las cosas no son así, no todo es lo que parece. Mira, hoy estamos conociendo de Oneira una parte que ninguno conocíamos. Ninguno sabíamos de la historia, ni siquiera podemos imaginar la historia de Oneira. Y hemos estado conociendo una partecita. Entonces, es difícil. Eso es difícil, no se puede deducir. Cada persona hay que respetarle desde su amor y permitir que sea. Porque no, uno no puede deducir. Tendríamos que ser como brujitos. O sea, de cada persona que carga. Es difícil, de verdad. Pero Alfredo. esa es la experiencia que Oneira ha vivido. Uh-huh. Por eso es de acuerdo a la experiencia que ella tiene, vivió con su papá, con sus hijos, entonces yo digo, ¿será parte de frialdad de nosotros o qué? O sea, tú más o menos que estoy escuchando su historia que tú decías, bueno, a mi papá yo le decía, papá, lleva el vaso y a los hijos lo hacía. Entonces, en lo que tú hacías, yo digo, bueno, ¿será que hay algo también en nosotros que tenemos igual, o sea, en mis hijos con el papá? Probablemente, Rosa, probablemente, pero es muy particular tuyo, o sea, no podemos decir que él actuó así, tu ex, en ese momento, por eso, por las heridas que trae, probablemente sí, pero tú no sabes si le pasó algo en la mañana, de pronto, o le salió mal en la mañana y estaba de mal humor, o no sabemos, es muy particular. Lo que yo te decía del vaso y eso de mi hijo, y, o sea, la comparación que hice entre cuando mi papá y mi hijo dejaban el vaso era algo mío, era mi reacción hacia ellos dos, era totalmente diferente. O sea, los dos estaban haciendo la misma acción, pero yo actué con uno, con quien no sentía rabia invisible, digámoslo así, o rabia sin causa vista todavía, porque no la había visto completamente. No le decía nada, pero al otro, a mi papá, que tenía esa rabia bien escondida, bien disfrazada, bien disimulada, sí, y ya, y era eso que sentía mucho eso, que yo trataba de abrazarlo y de quererlo y me obligaba, es que me obligo. Me acuerdo que había una muchacha, una terapeuta también, de coaching, que me decía, pero tú no te tienes que obligar, es que yo lo quiero amar, yo lo quiero abrazar, porque yo sentía que quería, pero había algo que no me permitía, era una barrera, de verdad, era un choque, una barrera. Y bueno, se me fue con lo que les dije, que con la imagen que vi, con eso se me fue completamente y eso me permitió a mí particularmente, vivir los últimos años de mi papá una relación bien bonita. Me encantaba cuando me llamaba mi niña, yo adoraba que me dijera mi niña, antes mi niña me daba como una indignación, una cosa que yo no la entendía. ¿Y por qué me pasa? ¿Por qué? Pero Rosita, yo creo que, o sea, es muy particular y es diferente lo que te pase a ti, lo que le pase a tu hija, a tu nieto, con respecto al Señor, pues es totalmente diferente. Y muchas gracias, me enseñaste algo, una palabra bonita que se quedó, una barrera. Ya aprendí con eso un resto de cosas. Gracias, muy amable. Dale, mi amor. Qué linda. Gracias, Rosa. Alfredo. Aló, gracias, Mercedes. Felicidades, un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo lo veo desde el punto de vista, el testimonio de Oneira, y bastante valioso, bueno, como los diferentes temas, pero este es más familiar y que sale en muchas familias y yo lo llamo el efecto de la manipulación. Aquí la mamá de Oneira lo que hacía producto de su dolor, de su operación, que su hogar estaba siendo afectado por terceras personas, era querer manipular la mente de su hija, que era amada, que veía una bonita relación de papá e hija, no, y que había el amor puro de padre, no, manipular ese amor para frenar el adulterio de su esposo.
que utilizaba la hija, sin darse cuenta que eso grababa por muchos años la profundidad del corazón de su hija. Por algo la Escritura dice que la manipulación tiene el rango de hechicería. No solo, no digo de brujería, de hechicería, que es muy diferente, pero que profundiza el alma, los sentimientos y el corazón de las personas. Mira hasta dónde llegó la manipulación a afectar tanto los sentimientos, ¿no?, de Oneira, que aún ya siendo grande, no, la mamá cumplió con el objetivo, 100% lo cumplió. No frenó el adulterio, pero sí cumplió el objetivo de querer utilizar a su hija en contra de su papá para que su papá reaccionara, que sembró a través de la manipulación, no, ese sentimiento en su hija, en este caso Oneira, decir, mi papá actuó contra mi mamá, poniendo a la mamá como víctima, no queriendo proteger del ser que ella también amaba como padre, como un agresor. Y eso es producto de la manipulación, ¿no? Y que duró por muchos años. Y no solo eso, sino que se creó un patrón en Oneira, que lo propio que ella vivió en carne propia, en su espíritu, en su alma, ¿no?, en su sentimiento, lo trasladó también a su hija, llevando ese mismo patrón. Entonces, no nos damos cuenta, a veces pensamos que algo tan sencillo, que cuando le hablamos a nuestras hijas, como hablo como padre, o a nuestros hijos en contra de mamá, o mamá en contra de unos padres, no nos damos cuenta hasta dónde podemos llegar, no influir a las generaciones venideras de nuestros nietos y quizás bisnietos también. Por algo la Escritura me enseña y dice, honra padre y madre para que te vaya bien en la tierra. Y honrar no significa armar juicio. Oneira lo dijo bien, lo explicó bien, me gustó como dijiste. No te metas con papá y mamá. Sigue el amor. Aunque papá y mamá hayan fallado, aunque papá y mamá tengan muchas cosas negativas, no les termine juicio, determina el amor. Y eso nos va a arreglar. Gracias, Oneira. Precioso testimonio. Te felicito por haberte atrevido a dar en este grupo un testimonio tan valioso. Gracias, Alfredo, por tu idea. Aquí dice Paola, bueno, yo no lo veo así, yo veo a una mujer herida que buscaba ayuda de su hija para quizá el padre, al ver a su niña, no lo volviera a hacer. Acordémonos que cada uno vamos mirando desde nuestra propia experiencia y perspectiva. Jessica. Justamente a eso iba, Merce. Cada uno lo ve desde su propia realidad, desde su propia historia. Te hablo en lo personal. Yo tengo dos papás. Mi papá biológico no supe de él hace pocos años. Mi papá de crianza, en cambio, él sí me dio siempre me dio amor, me dio valores, me dio presencia. Pero sin embargo era muy rígido, era muy castigador. Mi papá me arrodillaba, mi papá me pegaba y luego me hacía darle besos, decirle que lo quería. Y ese patrón se quedó grabado en mí. Luego yo tuve a mis hijos y yo creo que aquí la gran diferencia, como siempre lo repito, es la conciencia. Ahora somos conscientes de lo que hemos vivido, somos conscientes de nuestra historia, somos conscientes de la historia de nuestros padres. Cuando ya somos conscientes, ya tenemos otra mirada, ¿ya? Yo también, ahorita recordando la historia de Oneira, me recuerdo mucho que yo también era para salir de mis heridas, como para sentirme protegida por mis hijos. Yo muchas veces les decía lo que su papá me hacía, o sea, yo víctima, ¿sí? Entonces ya llegó un punto en el que dije, no, ¿por qué tengo que dañarles la imagen? Y aparte que yo hacía lo contradictorio, ¿no? Porque yo les hablaba cómo me trataban a mí, pero yo a ellos no les permitía que ellos hablaran mal del papá, porque siempre he dicho, honra padre y madre y largura de días tendrás. Eso de allí siempre lo he dejado claro y les he dicho, ustedes eligieron a su papá y a su mamá.
No, Dios no te dice tu papá tiene que ser perfecto para que lo ames, tu mamá tiene que ser una diosa para que la ames. No, tienes que respetarlos y honrarlos. Entonces, eso es un mandamiento, es una ley, pero sin embargo yo, por otro lado, estaba ensuciando, echando tierra a eso, para que a ellos se les complicara un poco más. Entonces, cuando tuve conciencia de lo que yo estaba haciendo, lo hacía, ¿por qué? Porque también yo era una niña herida. Entonces yo creo que aquí marca la diferencia, es la conciencia. Cuando estamos conscientes de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de lo que nosotros hacemos, decimos y sentimos, todo es diferente. En el caso de Ross, por ejemplo, se reúne muy lindo contenido, pero si ustedes fueron con la expectativa de que el Señor reaccione así, así, nada, por eso tuvieron decepciones. Pero si iban con la expectativa de que el amor fuera, de que él conociera a sus nietos, de que sus nietos supieran que tenían un abuelito, de que le dieran el amor a pesar de todo, bueno, quizás el Señor se va a quedar con ese recuerdo. Como dijo Neira, de pronto le pudo haber pasado algo en la mañana, en la tarde, en la noche, o andaba con daño de estómago, no lo sabemos. Pero es desde donde damos nosotros, desde donde tú les enseñaste a tus nietos, van a conocer a su abuelo. Él es un poco gruñón, él es un poco parco, él no habla, él no se ríe, pero él tiene mucho amor. Entonces, cuando tú les enseñas a tus nietos a dar amor, creo que la cosa cambia, les haces ser conscientes a ellos y no dependiendo de lo que es mi pensar, mi sentir. Perfecto, Jessie, muchísimas gracias. Heidi. Bueno, mientras Heidi activa el micrófono, yo creo que Heidi sería ya la última persona, porque estamos a 5 minutos. Entonces, pues, por tiempo prudencial y porque también tengo terapia. Listo, Heidi. Pues muy valioso todo lo que dice Neira, muy valioso. ¿Por qué? Porque muchas de nosotros nos ha tocado pasar por eso. Lo digo por mi caso. Mi papá fue maltratador, ¿cierto? Entonces yo era como la psicóloga que tú decías de mi mamá, la que la veía llorar, frustrada, aporreada, pero no me atrevía a decir nada, porque mi papá nos golpeaba las dos. Y con ese entonces yo no me podía defender, porque pues como yo era acostadita en una cama, yo tengo recuerdos desde que tengo un añito y más para atrás. Entonces, qué tan importante es que uno crezca. Y mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Mi mamá antes me decía, hay que respetarlo. Es su papá por encima de todo. Y más adelante te contaré la historia porque me parece increíble. Hoy en día quiero mucho a mi papá y no sé dónde está. Y soy muy aferrada a él. Le pido mucho a Dios por mi papá. Y mi mamá, que siempre estuvo, la solté. Entonces, es algo muy, muy particular. Como nos enseñan tanto que hay que respetar a esa persona y no levantar juicios y honrar y amar y querer. Entonces nos creamos un silencio que no podemos ni hablar de lo que nos dolió, porque a mí me dolía ver a mi mamá porreada o que me cogieran llena piernita y me olearan por ahí ellos sin saber por qué. Pero sin embargo, cuando fui creciendo y sanando, porque yo vengo sanando,
hace como 20 años, le pude hacer una catarsis y sanarlo de mi mamá y de mi papá, porque fue tan doloroso los dos lados que yo no sabía quién odiaba más, si a mi mamá y a mi papá, pero como iba a la iglesia, yo no podía decir los odio, como dice Alfredo, solamente honrarlos, porque eso nos dice la iglesia. Pero cuánto dolor tenía Heidi Yolima por dentro que ni era capaz de hablar. Y ahí es donde voy, que muchas cosas que nosotros callamos nos impide demasiado el diálogo. Yo te doy testimonio, Merce, y a ustedes, que yo cuando llegué al grupo hace 25 años, busqué llegando a aprobación. Para subir a la experiencia tuve que ir un día antes a ver si me aceptaban, porque yo no hablaba. Yo hablaba, no sé, si ahora no se me entiende, imagínese antes. Yo no hablaba, yo era una niña tan temerosa del mundo y estaba callada por dentro y no me atreví a expresarme. Y tú ves que ahora hablo como un lorito y ahí dejo la Y se historia. te entiende, ya se te entiende. Ya, pero primero Merce era como balbuceando, pero era tanto dolor reprimido que sí, que se notó mucho en el cuerpo, o sea, no fue, ¿cómo es que se dice? Síntoma, no, bueno, cuando nos afecta algo que se nota en el cuerpo, así fue lo mío, eso mismo. Síntomas. Gracias. Somatización. ¿Cómo te dices? Eso también tiene, pero es súper bonito tu tema, porque de verdad me lleva a mirar atrás y todo lo que he sanado, entonces, chévere. Qué hermoso, mi bella. Muchas gracias, Heidi. Dice Marta, gracias, Oneira, por compartir tu experiencia tan valiosa que nos ayuda a reflexionar nuestras propias heridas. Y es verdad, este tema realmente es de tocar muchas cosas porque inclusive cuando papá no está también se sana. En el caso mío, que yo no lo conocí y tuve que sanarlo porque él solamente me dio la vida y nunca más volví a saber. Entonces, mire que el tema de hoy, Oneira, de verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto esa parte de tu corazón, de tu experiencia y que nos hayas acompañado, nos hayas compartido de esta manera tu historia. Gracias a ti por invitarme, gracias. Y yo con todo el amor del mundo lo comparto porque sé que esa cosa, como dice Alfredo, que es tan sencilla, pero a la vez tan profunda y tan frecuente. Muchísimas familias las viven, honestamente las viven. Y a veces no estoy de acuerdo con él, ni se le hace caso, eso no importa, no, es muy importante, porque eso se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, esto nos puede marcar un precedente, sobre todo, bueno, no sé si hay personas aquí que sí tienen bebés, niños chiquitos, sí, yo sé. Bueno, no, más o menos, Pao, yo sé que tiene, yo por lo menos no, yo soy grande, ¿no? Pero están los nietos, y eso hay que cortar con eso, cortar desde el amor con eso, honrar padre y madre, cortar, y ya, no nos tocaba, pues, y nada, llévense eso, chicos, a cortar lazos transgeneracionales y a vivir desde el amor, más nada. Qué hermoso, Neida. Mil gracias. Les cuento que una persona me dijo una frase y me la puso en WhatsApp. Mercedes, es que me confundo con dejar de tratar de controlar y no con hacer lo que yo quiero hacer. Entonces me quedé pensando en esa frase, porque el conflicto de esta persona no es realmente entre qué tiene que hacer y qué tiene que soltar. El conflicto que siento de esta persona es entre apegarse a un resultado y actuar desde la confianza. Así que como ese tema me pareció tan interesante para contestarle, le dije, ¿sabes qué? Te la voy a responder el jueves de reflexión.